hoy a estudiar la palabra. Yo creo que ya la mayoría de los hermanos que van entrando, buscando sus Biblias, su libreta de apuntes para tener allí el tema, gloria al Señor. Qué importante es estudiar la Escritura. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Así que hay que escudriñar, no solamente leerla. En las mañanas le estamos dando lectura, pero cada día que podemos, aquí en Adelante a la Perfección, cada lunes, los jueves tenemos estudio con nuestro hermano Eber Romero, el viernes con el pastor Marvel y el día lunes con el pastor Alfredo Palacios. Así que series tras serie hemos estado estudiando la palabra de Dios y esto amerita, amén, es necesario para nuestra iglesia en este tiempo, hermano, escudriñar la palabra. Así que sin más preámbulo, bienvenido, pastor Marvel. Dios me le bendiga y predíquenos la palabra del Señor. Adelante. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Qué tremenda alegría me da estar otra vez con ustedes, nueva cuenta aquí en este maravilloso programa Adelante a la Perfección, que en realidad es una oportunidad que nos está dando nuestra hermana Denise. Amén. Y gracias, pastora Denise, porque nos abre esta oportunidad, este canal de bendición, este espacio que yo siempre voy a valorar con todo mi corazón, que es un privilegio enorme poder compartir la palabra a través de este medio. Así que hoy en esta noche, gloria al Señor, continuamos con la parte número 2 de este tema tan esencial y tan importante, son aspectos doctrinales. Así que puede ser que de repente se genere algo de controversia, porque cuando se habla de doctrina, no podemos decir que vamos a utilizar solamente una porción de la cita bíblica, la hermenéutica, ¿no? Nos ayuda a entender eso, junto con las otras técnicas de la búsqueda de la palabra de Dios y de la literatura, etcétera. Pero le aseguro que cada análisis de la palabra de Dios que aquí presentamos siempre va a exponer primero la palabra de Dios y ya luego vamos a poder compartir y viajar en diferentes partes de la palabra de Dios. Recuerde lo que dice la palabra de Dios del Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Y yo quiero recordar hoy, gloria al Señor Jesucristo, 2 citas para que podamos avanzar en este escrutinio de la palabra de Dios, en esta búsqueda de la palabra de Dios para bendecir a los que más se puedan, gloria al Señor Jesucristo. Así que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, o sea, el género humano, o sea, incluye mujeres y varones, de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Quiere decir que está toda la escritura. Y el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Por eso, en la enseñanza en la enseñanza pasada, estuvimos repasando, haga la redundancia, algunas citas bíblicas que son esenciales para poder establecer un punto donde nosotros vamos a partir. Y partimos del principio, aleluya, donde siempre se debe partir. Es decir, por eso estuvimos hablando de que nuestro Dios es el Dios del principio y es también el Dios del fin. Aleluya, amén. Quiere decir, Él mismo dijo en Apocalipsis que Él es el primero y Él es el último. Aleluya, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y establecimos también, gloria al Señor Jesús, que es el mismo Dios que está al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, según Génesis 1:1. Aleluya. Y este Dios que es espíritu, en el principio, también dice al final, aleluya, amén, que el que va a venir es en breve, es nuestro Señor Jesús, que es el mismo Dios del principio. Aleluya. Así que tanto el libro de Génesis como el libro de Apocalipsis concuerdan en que este Dios es el único y es el Dios el primero y el último, aleluya, y que nosotros es el que vendrá, gloria al Señor por su iglesia, el Dios que vendrá, pues es el mismo del principio. Así que hemos establecido esto porque no hay 2 dioses y estuvimos hablando de Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, que establece una de las máximas, gloria al Señor, de cualquier doctrina que esté basada en nuestro Señor Jesús, que proviene de los judíos. Recuerde que el mismo Señor Jesús dijo
que la salvación viene de los judíos, porque nuestro Señor Jesús nació dentro del pueblo de Israel y judío, gloria al Señor, amén, porque venía obviamente de la tribu de Judá, gloria al Señor Jesús, amén, los que alaban, gloria al Señor Jesucristo. Perdón por el poco ruido del entorno, pero espero que me escuche bien, gloria al Señor. Y hoy, gloria al Señor, también quiero hablar otra cita para confirmar, gloria al Señor, lo que dice 2 Timoteo 3:16, y yo quiero que me acompañe a leer Hebreos capítulo 4, gloria al Señor Jesús, aleluya. El verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que es inspirada por Dios, es una palabra viva, penetra hasta partir lo más íntimo de nosotros, de nuestro corazón, de nuestros tuétanos, dice, aleluya, amén, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el verso que sigue dice, el verso 13 de Hebreos capítulo 4, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, nuestra vida está así, como su palabra penetra, la palabra de Dios sabe que hay dentro de cada uno de nosotros y penetra, y esto quiere decir que el Señor sabe lo que hay, incluso en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos, lo que hay dentro de cada uno de nosotros, gloria al Señor. Y Dios sabe en este momento que nuestra intención, gloria al Señor, es poder llevar esta palabra hasta su casa, hasta su mente, hasta su corazón, que pueda penetrar dentro de usted. Y antes de continuar, yo quisiera hacer una oración. Hemos estado orando, pero quiero orar con usted, aleluya, para que el Señor pueda usarme en esta noche, pueda usar mis labios, mi corazón, pero que también pueda abrir el corazón de usted y su mente a recibir esta palabra. Padre Santo, Rey de toda gloria y toda justicia, a usted, mi Dios, le alabo con todo mi corazón, el único Dios verdadero. Le alabo, Señor, porque usted es bueno, porque es misericordioso, porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades ni nuestras obras, sino que nos ha tenido misericordia, Señor. Con ese amor eterno, Señor, nos ha prolongado este tiempo hasta esta noche por su gran misericordia. Pido, Señor, que abra mi corazón, mi mente, que cada palabra que salga de estos labios de barro, Señor, pueda usted ungirla con su Espíritu Santo, Señor. Aleluya, y que pueda compartir esta palabra, Señor Jesucristo, y que pueda llegar a cada corazón en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y estamos, hermanos, de veras, yo creo que estamos en los últimos tiempos. Aleluya. Y hoy más que nunca, aleluya, tenemos que dar prisa, gloria al Señor, a lo que nosotros estamos haciendo para alcanzar la salvación, la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar en la segunda parte, gloria al Señor Jesucristo, y quiero tomar una cita como base de esta breve enseñanza que voy a compartir con ustedes en esta noche. Y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 16, el verso 13, voy a leer algunos versos para dar un contexto. Recuerde que la palabra de Dios no se puede leer así, o más bien enseñar con un solo verso. Tenemos que ver el contexto, la situación histórica, los demás versos, y bueno. Así que dice Mateo capítulo 16, verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. Gloria al Señor. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, una interrogante, una pregunta que nuestro Señor Jesucristo está haciendo a sus discípulos. Gloria al Señor, aleluya. Y bueno, les está preguntando que si la gente sabía quién era Jesús. Mire usted, la respuesta que los discípulos le dieron a Jesús establece algo, que mucha gente no sabía quién era Jesús en ese momento, aleluya, amén. Y la gente pensaba que tal vez era Juan el Bautista, lo confundían con Juan el Bautista. Otros decían Elías, otros Jeremías o incluso alguno de los profetas. La gente no tenía claridad, no tenía discernimiento, conocimiento de quién en realidad era nuestro Señor Jesús cuando Él estaba caminando aquí en la tierra. Gloria al Señor, aleluya, amén. Entonces se establece un punto. Hay mucha gente que rodeaba a Jesús, que desconocía quién en realidad era Jesús. Tal es el caso que no sabían su nombre siquiera. Aleluya, amén. Y ponga atención en esto. Hay mucha gente que no sabía cuál era el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Y entonces, bajo esta premisa, el Señor responde con otra pregunta. Viendo el Señor que la gente, bueno, ellos saben que no saben quién soy. Porque el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La gente no supo responder. O sea, los discípulos dijeron lo que la gente decía. La gente no sabía quién en realidad era el que estaba haciendo los milagros, las señales, los prodigios, el que enseñaba con autoridad, el que resucitaba a las personas, el que hacía que los sordos oyeran, que los ciegos vieran, que los cojos saltaran, que los demonios salieran. La gente no sabía quién era ese hombre. Aleluya. Ni siquiera sabían el nombre de ese hombre. Aleluya. Y viendo Jesús esto, le dice a sus discípulos y le pregunta a los discípulos, ¿quién decís ustedes? Dice, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Le dice el Señor a sus discípulos, les pregunta, ¿saben ustedes quién soy yo? A los discípulos, no a cualquiera. Ahora le dice a los discípulos, ustedes discípulos, ¿saben quién soy? Y entonces respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, la palabra Cristo proviene de la palabra Mesías, que significa Mesías, el Mesías o el ungido o el elegido de Dios. Aleluya. Entonces, el Cristo, aleluya, porque bueno, podría alguno pensar que Cristo viene de crucificado y no tiene nada que ver. La palabra Cristo viene de la palabra Mesías y es Mesías, y Mesías significa el elegido por Dios o el ungido por Dios. Y Pedro tiene esta revelación y Dios mismo manifestado en carne, como bien lo dice 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, y Juan 1:14 dice, cuando estaba en carne, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros, está diciendo aquí, aleluya, amén, preguntando si ellos sabían quién en realidad era. Aleluya. Y entonces el único que responde es Pedro y dice, tú eres el Cristo. Aleluya. Amén. El Mesías, el elegido por Dios, el ungido de Dios. Recuerde que en Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista estaba listo, aleluya, ahí bautizando mucha gente, se acerca al Señor, aleluya, y el Señor le dice, tienes que bautizarme. Y Juan dice, no, yo necesito ser bautizado por ti, aleluya, amén. Pero dijo el Señor, no, deja que ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía, dice, como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, si usted se da cuenta, aleluya, Juan el Bautista, el único que conocía que al que estaba bautizando era el Hijo en el que Dios tenía complacencia, su manifestación en carne. Y como dice Colosenses 2, el verso 9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir, el que tenía enfrente Juan era Dios con toda su plenitud frente a él.
Por eso le dijo, deja ahora que se cumpla toda justicia, porque Juan quería que Jesús lo bautizara a Juan, no que Juan tenía que bautizar a Jesús. Entonces, esta sabiduría, esta revelación que tenía Juan, no la tenían los discípulos. Se da cuenta, porque el Señor todavía no había comenzado su ministerio y obviamente los conocía a ellos. Por eso les pregunta, el único que responde es Pedro y le dice, tú eres el Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Y pocas veces el Señor responde que en realidad Él era el Mesías, diciendo, sí, el que está hablando contigo es, como le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿no? Entonces, muy pocas veces Jesús mismo revela que Él es el Mesías, pero le dijo a la samaritana, el que habla contigo, aleluya, ¿no? Él es, y entonces se fue corriendo y le dijo a todos encontrar al Mesías, gloria al Señor. Pero esta gente aquí no sabía quién era, aleluya, y tampoco los discípulos tenían claridad de quién en realidad era Jesús. Y responde Pedro esta revelación que mismo el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Quiere decir, esta revelación que tenemos acá, gloria al Señor Jesucristo, está diciendo el mismo Señor que es una revelación que no proviene de la carne. Quiere decir, yo no te lo dije, Pedro, sino te lo ha dicho el Espíritu, aleluya, amén, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Ahora, yo quiero comenzar por acá porque usted va a comenzar a pensar en lo que yo voy a decir. Voy a terminar con esto y luego le voy a dar una cita que vamos a ver que es una gran revelación. Gloria al Señor. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. ¿Dónde está el Padre? Que le reveló a Pedro esta grande revelación de quién en realidad era Jesús, el Mesías, el ungido, aleluya, y no hay otro. Si usted checa un poquito el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 35, usted se va a dar cuenta que Dios, aleluya, amén, Él está diciendo, Dios mismo está diciendo, aleluya, que no va a enviar a otro, sino que Él mismo va a venir, gloria al Señor. Muchos creen que el Padre envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario, pero cheque lo que dice Isaías capítulo 36, verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Quiere decir, no hay otro Dios, el mismo Dios que está hablando acá, aleluya, Isaías, es el mismo Dios que vendría. Amén. Ya hemos dicho que Dios se manifestó en carne, que el Verbo se hizo carne, el mismo Dios del principio es mismo Jesús manifestado ahora en carne, pero mucha gente no lo sabía, mucha gente no tenía conocimiento de eso, y eso es lo que Dios está revelando a través de Pedro y diciendo, no te lo reveló mi carne, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si usted se da cuenta, aleluya, Jesús mismo está diciendo que la roca, aleluya, amén, no es Pedro, ¿sí? Es sobre esta roca. Si usted se da cuenta, la Biblia dice que la roca de la cual bebía el pueblo de Israel era Cristo. La roca no era Pedro, la roca es Cristo, es Jesús, aleluya, amén. Así que nosotros creemos, aleluya, que cuando Dios, yo me lo imagino diciendo, pero tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. La roca, la principal piedra del ángulo es Jesús, amén, y no hay otra. Así que la roca es Cristo, no Pedro. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir que las puertas del Hades, nadie que pertenece, o va bien, todos los que pertenecen a la iglesia del Señor Jesús, que están preparados para la vida eterna, no van a ver el Hades, sino van a poder entrar a la vida eterna con el Señor. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, Pedro tiene las llaves del reino de los cielos y le dio la autoridad de que lo que atara aquí en la tierra lo iba a poder atar en los cielos y lo que desatara aquí en la tierra lo iba a poder desatar en los cielos. Aleluya, amén. Y este es Pedro que recibe una grande revelación, una gran revelación para todos nosotros. Porque cuando nadie sabía quién era Jesús, Pedro, aleluya, por la inspiración del Espíritu Santo, que es el mismo Padre que está en los cielos, aleluya,
había revelado en el corazón de Pedro cuál era la verdad. ¿Para qué? Para que todos la conozcamos. Que si cada uno de nosotros necesita conocer quién en realidad es Jesús. Ahora, y yo le voy a plantear una situación. Hoy en día mucha gente no conoce en realidad quién es Jesús. Aleluya. Algunos ignoran y se quedan con una cita que le voy a compartir, gloria al Señor, que yo creo que muchos conocen, que es la cita de Juan, capítulo 3, el verso 16. Aleluya. Amén. Muchos se quedaron en esta cita y no han avanzado un poco más. Aleluya. Amén. Y desconocen quién en realidad es Jesús. La Biblia dice, Juan capítulo 3, verso 16. Mucha gente se queda en este verso. Aleluya, amén. Pero yo le voy a leer antes, aleluya, amén, el verso 13, antes del verso 16. Amén. El verso 16 es una de las citas que más se usan para decir que Jesús solamente es el Hijo. Pero yo le voy a decir, mismo Jesús comprueba en la Biblia que Él es el yo soy del Antiguo Testamento. Amén. Por eso dice el Señor, ¿quién dicen los hombres que soy? Aleluya, amén. Y dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, amén. De tal manera amó Dios al mundo. Y yo le voy a decir, Jeremías dice que con eterno amor te ha amado. Si está diciendo aquí en pasado que amó, no significa que ya nos dejó de amar. Eso es algo que usted debe entender, porque la Biblia habla que el amor de Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin, sino aquí está diciendo de tal manera amó, porque está hablando de una situación, de un hecho, de un acontecimiento. O sea, Dios nos amó porque entregó su manifestación en carne. Aleluya. ¿Para qué? Para el perdón de todos. Sacrificó su manifestación en carne para que todos tengamos acceso a la salvación. Aleluya. Pero me quiero ir unos 3 versos antes, gloria al Señor, de Juan capítulo 3, y dice el Señor tratando de explicarle a Nicodemo la grande revelación del plan de salvación, porque le dijo en Juan capítulo 3, verso 5, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, aleluya, entrar en el reino de Dios. Eso es parte del nuevo nacimiento en agua, el nacimiento en espíritu, también no puede entrar. Pero sigue incluso hablando con Nicodemo, aleluya, y le dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dice otra pregunta. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque hay una gran incógnita. Aleluya. Mucha gente no cree en el nuevo nacimiento. Y aleluya. Y usted debe de creer en el nuevo nacimiento. Aleluya. Tiene que nacer del agua, tiene que nacer del espíritu, porque es el plan de salvación que el Señor reveló a través de esta conversación con Nicodemo. Así que, de cierto, dice el verso 11, de cierto, digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestros testimonios. Pero está reclamando que ya tenía mucha evidencia para creer y entender el plan que el Señor Jesús tenía. Dice, y luego dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, quiere decir, hay gente que no entiende que debe bautizarse en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados. Hay gente que no entiende que necesita orar al Señor y pedir que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre ellos con la evidencia inicial de hablar en lenguas. ¿Para qué? Para que reciba poder de lo alto y pueda seguir avanzando en este crecimiento que necesita cada uno de nosotros para alcanzar la vida eterna. Pero luego dice, si te he dicho las terrenales, y no las entiendes, dice el Señor, no las crees porque no las entiende, y no creéis, dice el Señor. Se necesita fe para creer, aunque no se entienda. Dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, quiere decir, el Señor quiere que creamos, aleluya, amén. Mismo el Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero creed, yo he vencido al mundo, gloria al Señor. Ahora,
está diciendo las terrenales y dice que si les dijere las espirituales, las celestiales, no las creería. Ahora, y le suelta una gran revelación, que es lo que yo quiero compartirles hoy también con ustedes. Mire, dice el verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora yo le pregunto, lo voy a leer otra vez, porque esta es la base de este mensaje de hoy en día. ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Dice el Señor. Entonces, esta es la pregunta de esta noche. Ahora, yo le voy a decir, ¿quién es entonces el Hijo del Hombre? Porque dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice, cuando el Señor dice el Hijo del Hombre, se refiere a sí mismo en tercera persona. Aleluya. Como si usted estuviera hablando de alguien más, pero en realidad está hablando de él mismo. Aleluya. Para identificarse que él es el Hijo del Hombre, a sí mismo. Por eso cuando él pregunta en Mateo capítulo 16, el verso que leímos es el verso 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y él está diciendo, ¿quién los hombres que soy? Luego dice, el Hijo del Hombre es él, Jesús, la manifestación en carne de Dios, el Dios que es desde el principio, el Dios que es el del final, el que viene en breve. Aleluya. Amén. Y hace la pregunta. Ahora, fíjese, en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, el Señor le revela un asunto celestial. A algunas personas como que no creen, como dice aquí, porque se necesita creer, aunque no lo entienda, necesita creer. Pero es mejor cuando lo logra entender, por revelación. Porque lo que Dios le dio, el Padre le dio, que es el Espíritu de Dios, le dio a Pedro, fue la revelación de la identidad de Jesús. Y la revelación de quién es Jesús en realidad, esa viene por revelación. Quiere decir que cuando Dios se lo revela a usted, a través de la palabra o a través de esa inspiración divina, a través de la palabra. Gloria al Señor. Pero tiene que ser a través de la palabra. No espere usted que Dios mismo descienda en una visión y le diga, sí, yo soy el del mismo Antiguo Testamento, soy el mismo que vino en carne, soy el mismo que morí, soy el mismo que envío mi espíritu y soy el mismo que voy a rezar por mi iglesia. Pues no espere que Dios mismo baje y le diga eso, cuando la palabra de Dios ya lo dice. Aleluya, amén. Pero aquí, gloria al Señor, repito, y dice en Mateo capítulo 16, amén, dice el verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Quiere decir, cuando alguien entiende la identidad de Jesús, el Hijo del Hombre, quién es en realidad, viene por una revelación. Y gracias a Dios que nosotros tenemos esta palabra ahora. Ellos tenían que creer lo que dijera de boca en boca. Ahora, gracias a Dios tenemos la palabra. Aleluya. Y Jesús pregunta a Nicodemo entonces en Juan 3:13. Aleluya. Juan 3:12, perdón. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le hace una pregunta a Nicodemo, diciendo, si te digo las celestiales, no las vas a creer. Pero aún así le suelta una gran revelación. En la Biblia ya no dice si le entendió o no le entendió, si la creyó o no la creyó Nicodemo, y le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor está diciendo, nadie subió de aquí de la tierra, nadie fue para el cielo, sino el que descendió del cielo. Aleluya, amén. El Hijo del Hombre. Si ya descendió del cielo, ¿dónde debería estar? Pues aquí en la tierra. El que estaba hablando con Nicodemo es el Hijo del Hombre. Pero fíjense inmediatamente lo que dice Jesús. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ok. Si estaba hablando con Nicodemo, ¿cómo es que estaba en el cielo? Porque Jesús le dice a Pedro que la revelación que Pedro recibió es por el Padre que está en el cielo. Aleluya. Y el Hijo del Hombre es la manifestación en carne de Dios que está hablando con Nicodemo y que está frente a Nicodemo, pero le dice el Hijo del Hombre está en el cielo. Aleluya. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero fíjese, Jesús ya está diciendo aquí, el Hijo del Hombre está
en el cielo. Me encanta la palabra de Dios porque nos hace pensar, nos hace reflexionar. Si usted regresa a la premisa fundamental, al primer y más grande mandamiento que mismo el Señor Jesús dijo, aleluya, amén, entonces usted se va a dar cuenta que el primer y más grande mandamiento dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo dijo Jesús. Así que el primer y más grande mandamiento es creer que ese Dios es único y que debemos amar a ese único Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. A ese único Dios, aleluya, que no hay más, aleluya. Así que el Señor revela algo tremendo a Nicodemo, el Espíritu de Dios revela algo tremendo, el Padre que está en los cielos le revela a Pedro, y el Señor dice que ese Padre es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, no hay dos, no voy a creer que hay dos en el cielo. Lo que Juan, aleluya, vio en el Espíritu, porque vio un trono establecido en el cielo y uno sentado en el trono. Ahora, no, Juan no dice que vio a dos en el trono, aleluya, amén, sino dice que vio a uno, aleluya, en el trono, uno sentado en el trono. Pues le voy a dar la cita porque siempre me gusta, aleluya, dar las citas para que usted tenga, aleluya, la referencia. Así que si Juan vio uno en el trono, aleluya, ¿cuántos están en el trono? Aleluya, uno ahí en el trono. Aleluya, gloria al Señor. Dice Apocalipsis, capítulo, aquí está. Gloria al Señor Jesús. Yo, Juan, en el Espíritu, aleluya, dice, Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Parece que fuera aquí a hablar de que alguien más está. Pero luego dice, aleluya, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7, en el verso 17, y dice la palabra, es algo que a mí me encanta. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios, el verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono, él, dice, los pastoreará. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Aleluya. Gloria al Señor. Así que el que está sentado en el trono, el único, es el Cordero. Dice usted, bueno, aquí está hablando el tiempo, gloria al Señor, que el Señor ya está en el trono, gloria al Señor. Pero lo que lo quiero decir es que no hay dos en el trono, hay uno solo en el trono. Gloria al Señor. Amén. Y esta palabra, gloria al Señor, que el Señor nos revela acá, diciendo que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Entender esto, que el Hijo del Hombre es el que está en el cielo, cuando está hablando con Nicodemo, y él es el Hijo del Hombre, y Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mucha gente no cree todavía la plenitud de la deidad que hay en ese cuerpo, en Jesús, como dice Colosenses 2, en verso 9, que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesús, en ese cuerpo. Así que también en Mateo capítulo 11, en el verso 27, dice, todas las cosas, Jesús está hablando, nuestro Dios está hablando, y dice, orando, y fíjese lo que, voy a leer de verso 25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Escuche bien, Jesús está hablando con el Padre. Amén. Cheque esto, cheque esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok, yo le voy a decir, la identidad de quien conoce al Hijo y quien conoce al Padre, está diciendo en palabras de Jesús manifestado en carne, Dios manifestado en carne, el Verbo encarnado, está diciendo, cuando estaba aquí en la tierra, él dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
el Hijo es el que revela la identidad. Pero cuando Pedro responde, Jesús también dice, el Padre te lo reveló. Aleluya. Que está en los cielos, Él te lo reveló. Entonces, ¿hay dos que revelan la identidad o es uno nada más? Yo hasta donde sé, solo hay un solo Dios. Aleluya. Porque es el mismo Dios. Aleluya. Amén. Pero viene por revelación. Y si alguien duda de esta palabra, lo que tiene que hacer es pedir a Dios la revelación. Aleluya. Amén. Porque el Señor, usted no debe tener ninguna duda de qué Dios está usted adorando. Yo sé a qué Dios sirvo, yo sé a qué Dios he creído. Son palabras del apóstol Pablo. Yo sé a qué Dios he creído. Y esa debe ser también su confirmación. La confirmación de ustedes, yo sé a qué Dios he creído. Amén. Cuando el Señor está hablando de el Hijo del Hombre está en el cielo, luego eso lo dice a Nicodemo, a Pedro le dice, mi Padre que está en los cielos, Él te lo reveló. Y también aquí en Mateo 11 está hablando Jesús diciendo, nadie conoce al Hijo, sino el Padre es el que lo conoce, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo es el que lo conoce, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta revelación de conocer el Padre, quién es el Padre, quién es el Hijo, esta revelación la da el Hijo. ¿Y por qué el Hijo? Porque el Hijo tiene el nombre revelado a través del ángel a José, porque el ángel habló a José en Mateo 1:20, él dijo lo que en él es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Y pondrá su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si usted recuerda la cita que vimos hace rato de Isaías 35, el verso 4 dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Y yo le voy a decir, Dios mismo vino y nos salvó. Y el ángel dijo, vas a poner a ese Dios mismo Jesús, porque él salvará. No hay dos salvadores. Aleluya. Amén. Entonces, eso es algo que usted debe entender, que usted debe creer y que Dios le necesita revelar a usted directamente a su corazón. Y le digo, apenas estamos comenzando. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a leer, gloria al Señor, un poquito más del libro de Isaías. Recuerde, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Aleluya. Amén. Y voy a recordar, le voy a recordar tantito Hebreos capítulo 4, esta palabra que es inspirada, aleluya, es una palabra viva, penetra, gloria al Señor. Y 2 Timoteo capítulo 3 dice, es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Aleluya. Son verbos diferentes y la palabra lo usa con diferentes propósitos, pero la idea es que usted sea enseñado, sea redargullido, sea corregido y sea instruido. Amén. Entonces, la idea es que usted sea eso, que la misma palabra de Dios le guíe a usted a través de este conocimiento, aleluya, que el Señor quiere brindarle. Aleluya. Sí, Isaías 44, verso 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aleluya, fuera de él no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. ¿Qué es algo que no conoce Dios? Otro Dios. Otro Salvador. Miren lo que dice el verso 10 de Isaías capítulo 43. Estuvimos leyendo Isaías 44, versos 6 al 8. Ahorita voy a leer Isaías 43, verso 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Y esto vamos a profundizar la siguiente semana. Dice, el Señor quiere que le conozcamos, ¿verdad? Dice, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Aleluya. Dios está hablando a alguien en esta noche. Ya me ha hablado a mí y lo estoy recibiendo. Espero que usted lo reciba. Y dice, antes de mí no fue formado Dios,
ni lo será después de mí. Aleluya. No hay otro Dios formado, solo hay un solo Dios. Y dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esta palabra me dice algo muy importante. Fuera de este Dios que aquí se nombra como Jehová, que luego vamos a ver el nombre de Dios bien. Aleluya. Dice, quiero que me conozcáis. El Señor quiere que le conozcamos, que le creamos, que entendamos que Él mismo es, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esta es una aseveración que usted necesita creer. Antes de este Dios que está hablando acá, que en realidad debería ser el tetragramón, YHWH, que luego lo vamos a ver. Aleluya. Dice, este Dios que está hablando aquí, que Él quiere que seamos sus testigos, dice, quiere que lo conozcamos, que le creamos y que entendamos que Él mismo es, que no hay Dios antes de Él ni fuera de Él, que Él es el único que salva. Por eso dice el verso 11 de Isaías 43, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Y luego Jesús es nuestro Salvador. Y usted debe estar bien consciente que no hay dos Salvadores. Y lo dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. El Jehová que está hablando acá es el mismo que se encarnó y que el mismo nos vino a dar salvación, como dice Isaías 35, el verso 4, que se lo voy a volver a leer, que dice en la parte final del verso 4 de Isaías 35, Dios mismo vendrá y os salvará. Dice Isaías 43, 11, fuera de mí no hay quien salve. Dice, yo lo anuncié y salvé. Dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien libre de mi mano lo que yo hago. ¿Quién lo salvará? Y dice, o sea, Él está hablando, aleluya, de que aún antes de que hubiera día yo era. Es el mismo del principio y del fin, el que nos vino a salvar, el que nos ha salvado, el que nos ha venido a dar salvación, y no hay otro Dios. Entonces usted tiene que estar bien en el conocimiento, porque Dios quiere que entienda, como dice acá el verso 10 de Isaías 43, Dios quiere que le conozca, que le crea, que le entienda, que le conozca, que le crea con todo su corazón y que entienda, que tenga la revelación completa de quién en realidad es Jesús. Esta pregunta es la que el Señor ha estado haciendo una y otra vez, gloria al Señor, aleluya. Y dice el verso 3 de Isaías 43, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces, no hay otro Salvador, aleluya, amén. Dios, el que se manifestó, aleluya, a todos los profetas, es ese mismo Dios que nos ha venido a dar salvación. Yo estoy muy convencido de lo que estoy diciendo porque hemos recibido una revelación desde la palabra a nuestros corazones, porque recuerde que el Hijo, a quien el Hijo lo quiere revelar, el Padre lo reveló a Pedro, pero esta identidad de conocer quién es el Padre, quién es el Hijo, algunos se hacen bola, creen que son dos y no, estamos hablando de un solo Dios en diferentes tiempos, manifestado en diferentes tiempos con diferentes propósitos, pero no es otro Dios. Dios dice, Dios mismo está diciendo, no hay otro Salvador, solo hay un Salvador, y usted y yo necesitamos creer en ese único Salvador. Miren lo que dice Isaías 45, verso 21. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Se acuerda de que hablamos del Dios del principio? Bueno, el que lo hizo oír desde el principio, dice, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Yo voy a terminar con esta cita hoy, en esta noche, gloria al Señor. Y dice, por mí mismo hice juramento. Cuando Dios jura, o sea, Él jura por Él mismo porque no hay otro mayor que Dios. ¿Se da cuenta? Y está jurando por Él mismo. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Recuerde que la palabra del rey, cuando ya estaba firmada por edicto, sellada,
ya no habría revocación. Esta palabra que no será revocada, ¿cuál es? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién nos está diciendo? El Dios justo, Salvador, el Jehová del Antiguo Testamento, el que dice yo soy Dios y no hay más. Ese mismo Dios está diciendo, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dígame usted, ¿algún otro Dios existe al que se pueda doblar toda rodilla y va a jurar toda lengua si hay un juramento mismo de Dios y no puede ser revocado? Escuche bien, este mismo Dios de Isaías 45, verso 23, se aclara en la cita de Filipenses. Vamos a ir a Filipenses. Hoy estoy usando mi Biblia en papel, siempre me gusta usar, es mucho más rápida para mí la Biblia digital, pero hoy estoy usando la de papel porque me gusta, gloria al Señor. Y dice aquí Filipenses capítulo, que leímos allá, que dice, hice juramento, no será revocado, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lea lo que dice Filipenses capítulo 2, aleluya. Vamos a leer del verso 5. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, este sentir también debe haber en nosotros. ¿Ya? ¿Ok? Dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aprenda a despojarse. ¿De qué? De sus creencias anteriores para que pueda ser corregido, enseñado, instruido. Aleluya. Redargullido. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se despojó a sí mismo. Ese sentido hubo en Cristo, ese sentido debe haber en usted también. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dios se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, a donde ya no puede ser exaltado nadie más, porque hasta arriba, hasta la máxima autoridad. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se va a doblar ante Jesús. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Mira, Isaías dice el verso capítulo 45, ya lo acabamos de leer. Lo voy a repetir. Aleluya. El verso 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios no va a revocar esto nunca. Por eso cuando en Filipenses dice que ante Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y además va a jurar toda lengua, es el mismo Dios que está hablando en Isaías, capítulo 45, verso 23, al que se va a doblar toda rodilla, este mismo Dios que dice, yo soy tu Dios justo y Salvador, fuera de mí no hay otro, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, no hay más. Este Dios que juró acá, es el mismo que hizo los cielos y la tierra, etcétera, amén, y que lo hizo usted y a mí, obviamente, juró, y no va a ser revocado este juramento, que ante él se va a doblar toda rodilla y va a jurar toda lengua, que es el mismo Dios que dice acá, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ante Jesús se va a doblar toda rodilla y ante Jesús va a jurar toda lengua. No estaría así la palabra de Dios si Dios no lo hubiera permitido, si no estamos hablando del mismo Dios. Y esto es lo que yo quería compartirles hoy. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento se hizo carne. Hay mucho más, pero apenas le digo, estamos comenzando. Gloria al Señor Jesucristo. Así que si hay alguna situación, si hay alguna duda que usted quiere exponer, estamos a las órdenes aquí en Guardianes del Aceite para que usted haga su comentario. Así como nosotros predicamos con todo respeto, porque nosotros respetamos, yo respeto a todos. Aleluya. Amén. Si quiere conversar, si quiere debatir, está bien, siempre y cuando lo haga con respeto, porque nosotros respetamos a todos. Yo expongo la palabra de Dios, a Dios le toca revelárselo a usted a través de la palabra y usted abrir su corazón para recibir la revelación, porque la palabra de Dios es hermosa. Esta suma de esta palabra es la verdad y usted y yo tenemos acceso a esta verdad gracias a Él, que nos ha permitido que hoy en día
tenemos la Biblia hasta en los dispositivos electrónicos. Aleluya. Así que yo estoy contento de poder compartir esto. Apenas estamos comenzando. Hay mucho más. Así que yo agradezco a Dios esta oportunidad de los lunes en las noches. Adelante a la perfección. Amén. Vamos a seguir hablando de este tema, unicidad de Dios. Quiere decir, Dios es único, Dios es uno. Aleluya. Y creemos en este único Salvador, en este único Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. No me resta más que hacer una oración y después de la oración pasarle los micrófonos a nuestra hermana Denise, y gracias por su paciencia, por ese esfuerzo, por ese trabajo. Que Dios la siga bendiciendo de gran manera, que Dios le siga fortaleciendo, dando los medios, gloria al Señor, para poder continuar, perseverar en esta plataforma de la Red Internacional de Oración Guardianes del Aceite, con cada uno de estos programas que en las tardes, tarde-noche tenemos aquí en Guardianes, y todos los cultos matutinos que también son de grandísima bendición para nuestra vida. Señor Jesucristo, humildemente vengo ante ti una vez más, Señor, agradecerte toda tu misericordia, toda tu bondad, Señor. Tú eres quien revela tu identidad. Es tu Espíritu que revela, Señor, tu identidad a través de tu palabra. Y lo único que estamos tratando de hacer es compartir lo que nos has revelado. Aleluya. ¿Quién en realidad eres tú? ¿Cuál es ese propósito por el cual tú quieres que te conozcamos? La respuesta a esa pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Yo afirmo, Señor, a través de tu palabra, que tú eres el mismo Dios del Antiguo Testamento, que viniste, te hiciste carne, Señor, para darnos salvación, y entregaste tu carne, Señor, en sacrificio para pagar, Señor Jesús, con ese sacrificio el precio de nuestros pecados, que ninguno pudo haberlo pagado, solo tú, Señor, porque eres Santo Rey de Gloria. Y gracias que has enviado tu Espíritu, Señor, y nos has revelado ahora, y estamos en esa espera, Señor, de tu venida. Solo ayúdanos, danos tiempo para que podamos alcanzar a más almas con esta hermosa revelación, con este plan de salvación que tú has expuesto como una lámpara que ayuda a todos, para que alumbre a todos. Gracias, Señor, te doy. Ayúdanos, danos vida. Si a ti te place, Señor Jesucristo, primero Dios, mañana amanecemos y te damos toda la gloria y la honra por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermana Denise, gracias, hermana, por la oportunidad. Le cedo los micrófonos una vez más y Dios bendiga a toda esta hermosa audiencia de los que han estado compartiendo. Comparta la bendición, aleluya, de Guardianes del Aceite, y estas enseñanzas también que pueden llegar a ser de bendición para alguien más. El Señor Jesús le bendiga. Muy buenas noches. Dios me le bendiga, mi hermana Maribel, a usted también. Muchísimas bendiciones. Gracias damos al Señor por esta oportunidad hermosa que el Señor nos brinda, ¿no?